Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa del día de hoy. Estamos, estamos acá José Manuel López, Gerardo, Matilde Corral y bueno, yo voy a leer en nombre de José Marcano Carpintero. Primero les quiero pedir disculpas en su nombre ya que no puede estar con nosotros aquí hoy. Y bueno, lamentablemente pues no contamos con un moderador, entonces cada ponente se va a presentar y va a decir el nombre de su ponencia antes de comenzar. Bueno, voy a empezar a leer. La ponencia de José Marcano se llama Nueva narrativa, un cambio necesario de la narrativa. A pesar de los enormes esfuerzos comunicacionales que hacemos a diario para documentar y denunciar la violación de los derechos humanos, aún queda una enorme brecha palpable entre la acción discursiva y el logro de los fines y objetivos más elementales de cada organización y de cada defensor de los derechos humanos. Nuestra voz no está llegando donde debería llegar. Tampoco los más afectados confían en que estamos haciendo lo necesario para defender sus derechos. Surge una interrogante que merece la pena pensar. ¿Dónde falla el discurso de los defensores de los derechos humanos? Es necesario hacer un cambio en la narrativa, en la forma de contar la historia y en la manera de articular cada discurso. Apoyados en marcos referenciales que nos permitan entrar en las estructuras psicoemocionales de los ciudadanos que cotidianamente nos escuchan, algunas veces no convencidos, quizás por la poca efectividad de nuestra narrativa, formada sobre la base de marcos de referencia poco empáticos y ajenos al entorno real comunitario, muy ajenos al discurso diario de esos ciudadanos. Veamos esto desde la visión que plantean Krishna Gómez y Combes, 2019. Abro cita. Los seres humanos entienden el mundo que los rodea a través de una combinación de pensamiento emocional y racional. Pero la ciencia del cerebro nos muestra cada vez más que el pensamiento emocional subconsciente es el más dominante de los dos, incluso en dominios racionales como la ley. Cierro cita. La racionalidad del discurso pierde efecto cuando la narrativa usada no refleja el sentir y la idiosincrasia de las comunidades. En la misma medida que la narrativa y los marcos referenciales se alejan de la emocionalidad y se alimentan de los referentes construidos desde la acción demagógica de el poder, ese poder que es el principal victimario cuando de violaciones de los derechos humanos se refiere. El lenguaje que pretende ser neutral, científico, jurídico, el lenguaje construido desde la racionalidad consciente y metódica del activista y defensor de los derechos humanos pierde efecto, sobre todo cuando el que la escucha la conecta con los mismos marcos alejados de su contexto o, en su defecto, lo llevan a escenarios negativos conocidos. La narrativa no se interpreta de la manera esperada. En este punto es necesario aclarar tres conceptos que hemos venido refiriendo y que son fundamentales para entender la necesidad de cambio urgente en la acción discursiva del defensor de derechos humanos. Narrativa, historias y marcos. Veamos, primero, la narrativa. Responde al discurso propiamente dicho, a su estructura preconcebida, a sus términos, es decir, la mera forma de contar. Un discurso construido desde la racionalidad y la frialdad de la dialéctica, con el único objetivo de armar marcos que permitan articular y desarticular los argumentos, solo para contar la historia bajo sus términos. La narrativa es un mecanismo artificial que aparenta hablar desde la emocionalidad, pero solo con propósitos demagógicos. Segundo, la historia. No son más que los acontecimientos, los eventos, lo que realmente pasa, pero ese cuento muchas veces ha de ser relatado solo desde la perspectiva del poder. Una visión sesgada y amoldada a los intereses de quien la cuenta y que muchas veces es quien crea la historia, pasada por el tamiz geográfico. Resulta una historia articulada sobre marcos referenciales artificiosos que se van creando desde la narrativa populista y que se va constituyendo en la referencia consciente del ciudadano. En tercer lugar, hablamos de marcos, esos elementos que permanecen intactos en el subconsciente del individuo y que se activan bajo la influencia mínima de una narrativa de dominio público. Gómez y Combes, 2019, apuntan que, abre cita, son un uso consciente de las palabras, metáforas o analogías para dar un contexto específico. Funcionan como una lente subconsciente a través de la cual las personas interpretan el mundo y las cosas que encuentran en él. Cierra cita. Si tomamos esto como base, tendremos que, cuando para contraargumentar usamos una narrativa construida sobre marcos usados por el que se nos opone, nuestra historia pierde efecto. La narrativa efectiva es aquella que se construye con marcos que emocionalmente mueven al oyente,
marcos que se manejan dentro de su espacio sociocultural y les son significativos, alejados de la narrativa mediática, inmediata y artificiosa, que en el caso del discurso del defensor de los derechos humanos no atrae. Por eso, supongo, cuando el defensor o activista de derechos humanos habla a los pobladores del barrio, desde la óptica de la racionalidad y con una narrativa homóloga, similar o igual a la que usa el victimario, o cuando quiero construir un contraargumento desde la misma narrativa, es posible que se pierda la efectividad del discurso por una sencilla razón. Se activan los mismos marcos y el cuento no logra su intención. Hablar para y con. La narrativa para la defensa de los derechos humanos tradicionalmente ha contado las historias sobre los mismos marcos referenciales de quien los viola. Los contraargumentos se construyen en defensa del arguido por el victimario de los derechos humanos, y no sobre la idea real de una violación de derechos humanos. Se ataca el argumento del victimario y se deja a un lado el hecho que implica la violación. Eso nos lleva a la idea de pensar en construir una nueva narrativa. Esta propuesta surge de la idea de Just Lab, un laboratorio social internacional que ha desarrollado un trabajo en más de 50 países, donde hay una evidencia clara de violación de los derechos humanos, sobre todo por razones de índole político. Entre ellos se cuenta Venezuela. El trabajo se desarrolló en función de cambiar la narrativa para la defensa efectiva de los derechos humanos, y el propósito es articular una estructura de marcos distinta, que permita articular una narrativa constituida por referentes culturales, religiosos, lingüísticos, esenciales de las comunidades, arraigados en el subconsciente colectivo, y que haga que los pobladores se aglutinen en un movimiento con propósitos comunes. Es necesario, pues, diseñar estrategias de defensa distintas, apegadas a las necesidades, intereses y potencialidades de las comunidades, construidas sobre las más firmes manifestaciones populares de cada comunidad. Estrategias que aglutinen a activistas, defensores, intelectuales, celebridades, líderes comunitarios, cultores populares, teatreros, músicos, poetas, jóvenes, deportistas, gente de a pie. Implica armar un proyecto factible que sume, en torno de un objetivo común, a ciudadanos opositores y a gente pro gobierno. Construir un lenguaje incluyente, no desde el sentido de clases, sino desde el principio práctico que todos lo hablan y lo entienden. Busca que la narrativa se construya desde los marcos comunes de las comunidades, en torno a sus manifestaciones culturales y expresiones comunitarias populares. Estrategias que responden a un fin único, la educación ciudadana. Es menester partir de la consolidación de alianzas con actores comunicacionales, influencers, artistas de renombre, cultores populares de ascendencia dentro de las comunidades, líderes comunitarios que trabajen en y por ellas, con la organización del barrio, con la gente común. Desde allí planificar actividades que apunten a la activación de los mecanismos de cohesión comunitarios de todos los habitantes, es decir, festivales populares, proyectos de emprendimientos, encuentros deportivos, concursos literarios, teatro de calle, juegos tradicionales, fiestas patronímicas, escuela de líderes, escuela para padres, biblioteca popular, radios comunitarias, efemérides comunitarias, periódicos murales, periódicos digitales, ferias artesanales. El cambio de la narrativa empieza por el cambio de las estructuras de organizaciones del discurso, por el cambio de las estructuras organizacionales del discurso, por redirigir los objetivos para la organización de las comunidades y por construir marcos referenciales que permitan un libre desarrollo de la cohesión comunitaria, acercando de esta manera a cada uno de los pobladores a las necesidades esenciales de su espacio vital, como dispositivo para acordar mecanismos de reclamo, de autogestión, de seguimiento y control de obras y beneficios. En ese orden de ideas, se ha planteado un trabajo activo de formación y articulación de grupos comunitarios, con autonomía para la defensa de los derechos humanos, para el ejercicio del derecho a la organización comunitaria y para el ejercicio del derecho a la exigibilidad. Este trabajo se lleva a cabo en 2 escenarios específicos del Estado Sucre, con centros de trabajo distribuidos en 8 zonas, entre los municipios Sucre y Bolívar, que abarcan unas 30 comunidades populares y unos 54 participantes en la ciudad de Cumaná y en la ciudad de Marihuita. Buscamos la integración de los participantes a los procesos de organización comunitaria, en función de propulsar procesos de cambios socioculturales y políticos dentro de esas comunidades. El trabajo se pretende desarrollar en un lapso de 15 meses, contados desde el mes de abril del año 2021 hasta el mes de julio del 2022. El propósito final es la consolidación de la red de defensores de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos de la Gran Cumaná. Está dividido el trabajo en 3 etapas fundamentales. Primera etapa, el proceso de selección y constitución de equipos comunitarios, de promotores y animadores, y su capacitación para la organización y gestión comunitaria. Se parte de las bases de un acercamiento a los grupos desde la emocionalidad,
desde las necesidades comunes, con una visión empática que permita conectar con los ciudadanos y sus marcos referenciales comunes. Un cambio de narrativa. Tiempo estimado, 3 meses, ya en ejecución. Segunda etapa, desarrollo de estrategias de aglutinamiento para la defensa de los derechos ciudadanos y exigibilidad de asistencia humanitaria. Se contempla un plan de abordaje comunitario desde la ejecución de actividades culturales, deportivas, educativas, literarias, lúdica tradicional, gastronómica, de formación para el emprendimiento, de estudio de los principios de la democracia y de los fundamentos de los derechos humanos, en un contexto sociocultural propio de cada comunidad y sobre el fundamento de un patrimonio sociocultural colectivo. Cambio de narrativa. Tiempo de ejecución, 9 meses. Tercera etapa. Constitución de la red Reporteros Comunitarios para la Defensa de los Derechos Ciudadanos y organización de agrupaciones ciudadanas con autonomía de acción para el ejercicio de la exigibilidad y solicitud de asistencia humanitaria, desde las necesidades comunes y amparados en el derecho universal de recibir asistencia humanitaria. Con eso concluye la ponencia que he leído en nombre de José Luis Marcano. Continuamos con José Manuel López. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a este encuentro para pensar, analizar e interpretar un poco la realidad venezolana contemporánea. Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas en nombre de Gerardo Valero. Esta ponencia se escribió a 4 manos, pero por causas de fuerza mayor, Gerardo lamentablemente no puedo acompañar. Y bueno, yo voy a hacer una reflexión de Venezuela, una actualización del pensamiento de José Ignacio Cabrujas a través de la obra Acto Cultural, proponiendo un concepto que se origina de la filosofía, el concepto de autoanimación. Y bueno, hacer una lectura con un enfoque filosófico, debido a mi área de trabajo en la filosofía y mi trabajo con la literatura también. Entonces, bueno, comienzo. La ponencia, esta contribución está dividida en 4 partes. Hace unos años escribí, cito a José Ignacio Cabrujas, hace unos años escribí una comedia llamada Acto Cultural. Los personajes de esa comedia eran miembros de una junta directiva y de una sociedad cultural en una pequeña ciudad de provinciana. Vivían para la cultura, representaban la cultura, quiero decir. La representación es un fracaso porque diabólicamente, perversamente, en lugar de recitar el texto previamente acordado, esos miembros de la sociedad Pasteur hablan de lo que les pasa, confrontan sus intimidades, proclaman sus amarguras y catástrofes cotidianas. Primera parte. En 1973 se da un acontecimiento que marca la historia contemporánea de Medio Oriente y Venezuela. Una coalición de naciones árabes y el pueblo israelí se cruzan en una confrontación conocida como la Guerra de Yom Kippur. La misma se extendió por un periodo de tiempo considerable, por lo menos el suficiente para desatar la crisis entre musulmanes y judíos, que se extiende hasta nuestros días. Concentrándonos en la década de los años 70 del siglo pasado, tal enfrentamiento va a llevar consigo el aumento del precio del barril de petróleo, favoreciendo así a los países productores exportadores de crudo como Venezuela. La nación caribeña, la patria de los grandes libertadores, aquellos héroes homéricos que liberaron media región latinoamericana bajo las órdenes de Simón Bolívar, la Venezuela de Eduardo Blanco, comienza a experimentar un ingreso considerable y desmedido de sus divisas para dar paso de heroica a saudita. El país se convierte a nivel de lo político-social y sobre todo económico en el más próspero, si podemos utilizar ese término para nación latinoamericana alguna. De la región a los establecidos migrantes europeos, éxodo que comenzó a llegar a partir de los años 50 con la huida de las devastaciones dejadas por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, se unía a partir del boom petrolero
el cada vez flujo mayor de ciudadanos venidos desde los otros países de la región, quienes veían en la Venezuela Saudita el lugar idóneo para construir vida y dejar atrás el solo pensar en supervivencia. Desde esta perspectiva, Venezuela parecía convertirse, para esos que ya estaban, los que llegaban y los que soñaban con llegar a ella, en aquel lugar mítico que los indígenas adoraban y los conquistadores colonizadores se cansaron de buscar sin suerte. El Dorado, la ciudad cubierta de oro por los cuatro costados. El oro no era de color amarillo intenso, sino de negro azabache, y dejaba muchos dividendos económicos. Parecía el tiempo de sembrarlo y no terminar como la cubagua que dibujó con palabras Arturo Uslar Pietri en su ensayo Sembrar el petróleo. Pero en medio de ese boom económico y la transformación sociocultural que se experimentaba por el boom petrolero, uno de los intelectuales más relevantes de la joven democracia venezolana presentaba una obra teatral que se iba a cuestionar la Venezuela saudita, pero sobre todo interrogarse por la sociedad, por su gente, su génesis y a dónde se dirigía. ¿Era acaso la década de los años 70 el comienzo del apocalipsis? Este hombre es José Ignacio Cabrujas y la obra Acto Cultural, estrenada en 1976. He aquí el leitmotiv de la siguiente ponencia. 2. Para el año de 2019 se estrenó la película Cabrujas en el país del disimulo, donde se narra la vida de José Ignacio Cabrujas y los temas que lo inquietaron. La idea nace a raíz de un taller que se dictó en la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia, donde para asombro del ponente, el cineasta Antonio Gerandi, ninguno de los alumnos de artes escénicas conocía quién era el ilustre caraqueño de Catia, muestra de la creciente deseducación que sufren nuestros jóvenes, los cuales llegan con un nivel de preparación muy bajo a nuestras universidades. Pero eso es otro tema. Aquí vamos a exponer una pequeña semblanza de quién fue Cabrujas. Nace en 1937, ya terminado el gobierno de 27 años del benemérito Juan Vicente Gómez, hijo de migrantes españoles. Cabrujas es comunista en su juventud. En 1959 estrena su primera obra, Juan Francisco de León. Debido a su perspicacia, la fama como dramaturgo le llega en 1971 con la obra Profundo, primera de la tetralogía sobre el fracaso. La completan Acto Cultural, 1976, El Día que Me Quieras, 1979, y El Americano Ilustrado, en 1986. Si en el teatro fue, junto con Isaac Chocrón y Román Chalbó, de la entrada de Venezuela en la modernidad de las tablas, llamados la Santísima Trinidad, también en la televisión, fue revolucionario del género, considerado el maestro de la telenovela en Latinoamérica, por ser uno de los representantes más elevados de lo que se conoció como la telenovela cultural. La Señora de Cárdenas, Natalia de 8 a 9, Las Dos Dianas, Silvia Rivas divorciada, son algunas de las grandes producciones escritas por el admirador de Los Miserables de Víctor Hugo. Agregado a esto, también destacó como articulista, primero en Punto en Domingo, luego en el Diario de Caracas y el Nacional. Tercera parte. En estos tres ámbitos, teatro, televisión y prensa, lo sedujo y mortificó una idea: la sociedad venezolana. No desde el triunfo de los independentistas del siglo XIX o el derroche económico de la década de los años 70, sino desde la sociedad que pretende ser, pretende afirmarse, desde ideales ajenos a ella, que no la reconocen ni identifican, creando así el fracaso. Enclaustrada en una especie de estadio de inmadurez de la adolescencia, el ser humano en búsqueda de una identidad, tiende a reconocerse en varias. Sin embargo, queda allí, no es capaz de desligarse de ellas y comenzar a forjarse su propia ontología. Este estadio juvenil de inmadurez lleva al proceso de alienación que se manifiesta en poder, por ejemplo, ir a Miami a comprar ropa norteamericana. Al mismo tiempo, la tesis alienatoria
consigue su antítesis en la toma de conciencia momentánea, esa de los personajes cabrujianos, que se preguntan el por qué hago esto si no me identifico con ello. No responde a mis necesidades, a mis carencias. La síntesis es el completo desorden ontológico del ser venezolano, es decir, el extraviarse continuamente porque no sabe lo que es y desde allí a dónde debe apuntar. Tal argumentación es lo que lleva al fracaso personal y por tanto al colectivo. Fracaso que se expresa en la añoranza o creación de ídolos de barro, como Olegario Villalobos en Profundo, Román Chalbaud, Carlos Gardel o los soviéticos en El día que me quieras, Antonio Guzmán Blanco en El americano ilustrado o Cristóbal Colón en Acto Cultural. Bueno, digamos que la focalización, el trabajo acá en esta contribución que traemos hoy es en dos personajes específicos de Acto Cultural que son Amadeo Mier y Cosme Paraño. Entonces, todos ellos ilustres personajes en donde se reconocen, aunque lo intentan, los personajes llenos de carencias cabugianos, como por ejemplo Wey, Manganzón, Pío Miranda, los hermanos Lander y por supuesto Amadeo Mier y Cosme Paraima. También las mujeres forman parte de este fracaso. Magra, María Luisa, Antonieta, Herminia y Purificación. 4. Ya esta parte, nos concentramos en el concepto propio de alienación, que no es otra cosa que estar ajeno a sí mismo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, Hegel dice que la alienación tiene que ver cuando el sujeto se aleja de sí mismo, se enajena, es otro, es desconocido para sí mismo, ¿no? Es ajeno, extraño, raro. Y se desvincula, dice Hegel, de lo que es la experiencia de la conciencia, el camino de la experiencia de la conciencia. El sujeto se separa de su experiencia y de su conciencia y se vuelve otro, ¿no? Desde el punto de vista de Hegel. El concepto de alienación fue popularizado sobre todo para esta parte del mundo por los estudiosos de la obra de Carlos Marx, que fue estudioso de Hegel. Aquel renano diabólico que desnudó las contradicciones del sistema capitalista y levantó su voz mediante la propuesta de un nuevo sistema, el socialismo-comunismo. Sin embargo, la definición de alienación o enajenación lo expone anteriormente Ludwig Feuerbach, una de las influencias para Marx. El oriundo de Leipzig va a sostener todo desde la crítica devastadora que hace de la religión y el cristianismo, en particular, lo siguiente. La personalidad es, pues, el medio mediante el cual el hombre convierte las determinaciones y representaciones de su propia esencia en determinaciones y representaciones de otra esencia, de otro ser que está fuera de él. Para Feuerbach, el hombre va a expresar en una identidad llamada Dios sus propias potencialidades, es decir, lo que él anhela, desea alcanzar, pero que por su condición finita no lo puede lograr. Sin embargo, al proyectar tales perspectivas de lo que quiere, pero no puede, comienza el proceso de autoalienación o enajenación, ya que se condiciona a aquello que pretende ser, pero que no es. En otras palabras, su realidad concreta. Su humanidad va a estar determinada por su realidad alternativa, sus ansias de sobrehumanidad. En el caso de los personajes cabrujianos, concentrándonos en las figuras de Amadeo y Cosme, ocurre algo similar si dejamos a Dios afuera de la conversación y nos concentramos en la figura de la sociedad Luis Pasteur, más allá de la propia obra de Colón Cristóbal, el genovés alucinado, que es solo un recurso de Cabrujas para ir desnudando las frustraciones de sus personajes, que no es otra cosa que su realidad concreta. Tal sociedad ha servido para sentirse importante como hombre, debido a que desde el punto de vista de su relación es un desdichado, porque, como lo hace saber en la obra que representa, su esposa le fue infiel e inclusive la descubrió en una de esas traiciones. Cito uno de los diálogos de Amadeo, en el acto cultural de Cabrujas. Dice Amadeo:
Yo estaba seguro de que las cosas no iban bien con Lucrecia. ¿Qué sé yo? Un presentimiento. Faltó algo en la noche de bodas. No sé. Marte andaba mal con Júpiter. Suponte, le vi la cara y el día siguiente, y tenía espinillas, y gripe también tenía. Nunca he sabido de una mujer que amanezca con gripe después de una noche de bodas. Pero lo que voy a revelar esta noche no lo saben. Entró al dormitorio y la vio debajo de la Virgen de Perpetuo Socorro, volteándome sobre las sábanas que ostentaban mi monogamia y con un desenfreno que no le conocía. Loco de la ira, corrí hasta mi cuarto y aceité la pistola para no fallar aquel trance. Por supuesto, el secretario del Partido Liberal había escapado, pero estaba ella, a medio vestir, con las mejillas rojas de la impudicia, y le grité, Cosme, le grité, la insulté con la palabra en la mano, le dije que había cometido una infamia y una traición, y la pistola comenzaba a quemarse, y yo gritando, gritando, cierro cita. Amadeo, el hombre es desplazado por Amadeo, el secretario de la Sociedad Luis Pasteur, porque este último es líder, es el escuchado por todos, capaz de escribir un drama como Colón Cristóbal, el genovés alucinado, para celebrar el 50 aniversario de la institución. Sin embargo, eso no lo identifica, porque el hombre concreto no es un descubridor de nuevos mundos, sino un ocultador de viejos mundos. De allí viene su extravío. No acepta lo que es ni puede dirigirse a ningún lugar porque cae en la negación de lo que es en concreto, en pro de dejarse absorber por lo onírico, lo que puede servir para una conferencia de los martes y viernes por la noche, pero no responde al día a día, en otras palabras, a la vida. En Cosme sucede lo mismo. A lo largo de la dramatización va expresando sus carencias. En el amor sin realización con Antonieta, por eso su crujir de dientes, que a ella tanto molesta. Ese crujir no es otra cosa que la represión de todo aquello que ha deprimido y lo ha llevado a aceptar una vida basada en la resignación de no poder llegar a una ficción Antonieta imposible, ya que ni siquiera ha tenido la fuerza para dar un comienzo. Cito un diálogo de Cosme. Dice, pero no pensaba en una conferencia. Se me ocurrió porque recordé al general Castro, cuando el general Castro pasó por Ejido y había rumores de que pensaba fusilar a la mitad de la población. Y ahora no me digas que no podría ser un tema estupendo para una conferencia, porque vomito del asco. Antonieta, esto nunca lo he contado. Fue a mi casa a las 3 de la mañana y las beatas de Ejido de casualidad no tocaron las campanas. Yo nunca pensé que en Ejido habrían tantos ojos abiertos a las 3 de la mañana. Aquello era el reino de la adrenalina. A ella se le enredó la capa negra con la agitación del momento y yo la vi, Francisco Javier. La vi carnosa, turgente, núbil y lúbrica como un volcán contenido. Estaba allí con sus protuberancias esperando de mí una actitud. Esa es la lección que propone Cabrujas a través de su dramaturgia en la novela, que encontrará lugar perfecto para que aquellos personajes que se quedaban en la toma de conciencia como seres fracasados sean capaces, a partir de ella, de rehacerse a partir de sus carencias y, lo más importante, de dejar la realidad alternativa a un lado por el abrazo de la realidad concreta, esa donde los hombres son capaces de construir mundos habitables, pero aceptando sus limitaciones y aprovechando sus capacidades. No se necesitan dioses o ídolos de barro, sino que el individuo se necesita a sí mismo para salir de su enajenación. Muchas gracias. ¿Y ahora qué viene? ¿Se hacen algunas preguntas Sí, vendría, vendría la próxima. ¿Y las preguntas al final? Sí, sí. Ah, ok. Déjame leer yo entonces. Un segundo. Bueno.
Bueno, esta ponencia está vinculada al mundo de la actuación, que es el espacio que me compete, y es sobre el trabajo que estamos haciendo en el gimnasio de actores, que es la tesis doctoral que estoy preparando. El título es, ¿me escuchan bien todos? ¿Está perfecto? Sí. Chévere. El título es sobre el pesimismo y qué podemos hacer las actrices y actores venezolanos con eso. Haciendo referencia a la obra de Maritza Montero, Ideología, Alienación e Identidad Nacional, la profesora María Eugenia Perfetti afirma que, comillas, aquí está gruñendo mi perrito, disculpe. La profesora María Eugenia Perfetti afirma que existe una categorización negativa y estereotipada del ser venezolano en cuya construcción social ha colaborado la inteligencia venezolana desde el siglo XIX. Cierro comillas. A través de su investigación doctoral, Perfetti menciona a un grupo de escritores y pensadores y académicos como Mario Briceño Iragorri, Mariano Piconzala, Francisco Herrera Luque, Germán Carrera Damas y Arturo Uslar Pietri, a quienes considera tienen una tradición pesimista rastreable y en momentos críticos colocan el peso de esa razón negativa en la forma de ser del venezolano. Perfetti apunta hacia la autoimagen del ser venezolano y nos muestra una lista de rasgos que denomina positivos como igualitarismo, coraje, valentía, generosidad, ideal democrático, y negativos como pereza, autoritarismo, violencia, creencia en el azar, pesimismo, viveza, astucia, picardía, anarquía, individualismo, así como desconocimiento del pasado histórico. Maritza Montero llama a este fenómeno colaboracionismo del pesimismo, planteado por quienes tienen un deseo de mostrar una minusvalía de lo nacional, intentando disminuir nuestras potencialidades, describiendo imágenes negativas de los venezolanos. Augusto Mijares, en su libro Lo afirmativo venezolano, los llama sembradores de cenizas y los asemeja a esos padres abusivos con deseos de ostentar superioridad y dominio sobre sus hijos. Tamara Hanot inicia su ensayo Escritura y cultura del pesimismo preguntándose si la imagen colectiva de un pueblo que un pueblo se da tiene alguna influencia en otros procesos de su vida social. La investigación doctoral que estoy realizando sobre las distintas estrategias que utilizamos en el gimnasio de actores, que es un taller permanente de formación actoral fundado en Caracas en el año 2005, nos ha brindado un espacio para preguntarnos sobre la influencia que pueda tener este discurso pesimista hacia nuestra identidad nacional en la calidad del trabajo interpretativo de actrices y actores venezolanos. En el gimnasio de actores nos hemos planteado algunas interrogantes para ahondar en este planteamiento. ¿En dónde se ubican quienes determinan estos rasgos? ¿Es el punto de vista de quien ejerce el poder o de quien debe ceñirse a las reglas? ¿Quién determina que el pesimismo es malo y el optimismo es bueno? Cuando una actriz y actor estudia y prepara su personaje, se centra principalmente en ponerse en el lugar del personaje y hacer un esfuerzo de empatía para entender sus sueños, miedos, amenazas, decisiones que toma y acciones que realiza. Cada personaje tiene, por tanto, su punto de vista, una mirada única y específica sobre el conflicto que se le plantea en la obra y el modo de resolverlo. Cuando hablamos de la pereza del venezolano, desde el punto de vista del patrono, puede ser negativa para el rendimiento de una empresa. Un empleado perezoso puede resultarle costoso. Sin embargo, desde el punto de vista del empleado, puede considerarse como la búsqueda humana y natural la búsqueda la búsqueda humana y natural por el tiempo del ocio, propio, íntimo, espacio para la creatividad y adentrarse en el mundo de las ideas. Entonces, esa pereza puede ser vista como contemplación. La viveza del venezolano, desde el ojo del patrón, puede ser catalogada de negativa. No es productivo un empleado que evade o huye de las reglas impuestas o del control. Sin embargo, esa misma viveza es también una salida hacia la autodeterminación y puede ser vista entonces como una liberación. Es aquí, en el asumir los puntos de vista y las decisiones de los personajes, entendiendo sus circunstancias, donde puede verse mermada la calidad del trabajo interpretativo. Una actriz o actor venezolano que ha sido educado durante más de un siglo bajo esta postura pesimista puede tener la tendencia hacia la subestimación de las razones que sostienen a su personaje e intentar actuar la desesperanza. Declan Donnellan, director teatral y teórico de la actuación, nos explica que la desesperanza en la escena es imposible.
Intentar actuar la desesperanza es una forma de bloqueo actoral que terminará en una emoción forzada, en eso que llamamos sobreactuación. Los síntomas serán siempre los mismos. La actriz o actor forza, estruja, empuja la emoción, entra en una calle ciega dando la impresión de tener su rostro pegado contra el vidrio. Esa acción forzada viene acompañada de una sensación de soledad, de ensimismamiento, generando parálisis. La vida siempre está afuera. En la escena no hay espacio para el pesimismo, a menos que ese pesimismo sea activo y contenga un propósito, una acción, un verbo. Un pesimismo que busque transformar al otro. Maritza Montero nos plantea que para que ocurra el desarrollo social debemos adquirir control sobre el medio ambiente y por tanto se hace necesario evitar la desesperanza, la apatía, la pasividad que derivan de ello. José Manuel Briceño Guerrero, filósofo y filólogo venezolano, en su ensayo del discurso salvaje, reflexiona la manera de mirar desde el lugar de quien no ejerce el poder y da la vuelta al pesimismo transformando los adjetivos en verbos: acechar, provocar, cazar. Plantea una rebeldía subterránea, sinuosa, curva, que se parece más a lo que sí somos. Comillas, cito a Briceño Guerrero. Dice, pero no somos tontos. Sabemos todo eso. No caemos en provocaciones. La sumisión amorosa y la fiera rebeldía, ambas al fracasar, nos han enseñado mejor. Cierro comillas. Konstantin Stanislavski, maestro ruso y creador del primer sistema de estudio actoral que se conoce, planteó que es labor de los intérpretes conocer su instrumento, es decir, a sí mismo. Algo que deja bien claro en su libro El actor sobre sí mismo, donde aborda el tema de la verdad. Propone que la actriz y actor debe creer en todo lo que ocurre en el escenario y saber cómo encontrar esa verdad. Nos habla de la verdad de las emociones, de nuestros propios impulsos creativos y recuerdos de nuestras percepciones corporales. Es la verdad de la propia naturaleza del artista. Uta Hagen, actriz y maestra y teórica de la actuación, invita a la actriz y actora a mirar hacia adentro para entender y aceptar sus distintas facetas. Todas ellas, claras y oscuras, componen su instrumento. Todas las facetas sirven para el trabajo interpretativo y deben estar en balance. Tomemos como ejemplo un fragmento de la obra El día que me quieras de José Ignacio Cabrujas en un pequeño extracto de su primer acto. Vamos a enfocarnos en el personaje de Matilde. María Luisa dice, Elvira, Pío y yo nos vamos. Hay una larga pausa. Matilde dice, ¿a dónde, tía María Luisa? María Luisa dice, a un kolkhoz en Ucrania. Matilde dice, ¿y qué es un kolkhoz en Ucrania? María Luisa, un lugar en el campo. Matilde, un lugar ruso. María Luisa, Pío y yo, se lo dice a Elvira, Pío y yo estamos esperando una carta de Román Roland, el autor de Juan Cristóbal. Elvira dice, ¿y quién es Román Roland? Pío, hace unos meses escribimos a Román Roland, prestigioso escritor francés, muy admirado no solo por sus obras, sino también por sus luchas en pro de la paz y la amistad de los pueblos. Elvira, ¿y qué tiene que hacer un escritor francés con la vida de mi hermana? María Luisa, Elvira, yo quiero vender la casa. Elvira, vender la casa del general Ancísar, ¿a quién? ¿A Román Roland? Pío, no, Román Roland vive en París, no tiene ningún interés en esa casa. María Luisa, vender la casa a quien sea, a quien la compra, a quien pague un precio justo. Elvira, ¿y quién va a pagar un precio justo por esta casa? ¿Qué vamos a vender? ¿Ladrillos y metros de terreno? ¿Qué hacemos con Matilde? Matilde dice, tía María Luisa, ¿cómo vas a ir tan lejos habiendo aquí tanta agricultura? Cierro comillas. Matilde es huérfana. Es sobrina de María Luisa, Elvira y Plácido. Su madre, que murió, también es heredera de esa casa que pudiera estar en venta. Interviene haciendo notar su presencia desde una posición que, vista desde el público, pudiera catalogarse de ingenua y graciosa. Sin embargo, desde el punto de vista de Matilde, la situación es otra. Hay muchas cosas en riesgo, amenazas que pueden hacerse efectivas. Matilde, por otro lado, depende de sus tíos. La venta de la casa pudiera significarle una segunda orfandad, una ruptura de la familia. Tomar una posición muy tajante podría alejarla de María Luisa o de Elvira. Prefiere la discreción, jugar como quien no sabe. ¿Qué significaría para Matilde perder a María Luisa? Sería vivir nuevamente la muerte. Esa casa contiene los recuerdos de sus padres. Es también su herencia y su derecho.
Y María Luisa pues, es como su madre también, de alguna manera. Si le planteamos a la actriz que interpreta a Matilde que Juan Vicente Gómez no era sino la boca de una inmensa pústula, o que vamos camino a la imperfección, o he fracasado, no, lo que ha fracasado es Venezuela en cuanto a democracia, en cuanto a república, en cuanto a país de civilización, o bochinche, bochinche, esta gente no es capaz sino de bochinche durante más de un siglo. ¿Qué puede ocurrir con su interpretación? La actriz no querrá luchar por los derechos de Matilde por mantener la casa, que ahora descubre que puede írsele de las manos. Subestimará a Matilde y evadirá su lucha haciéndola ver como ingenua o tonta al referirse a la agricultura del país. Será un chiste. Evitará la empatía porque en el fondo la menosprecia y le aplastará por tanto la posibilidad de defender su posición en esa casa, su derecho a un hogar. Pensará que solo debe ser, perderá su propósito mucho antes de comenzar. Pensará que solo debe ser graciosa y evitará indagar o preguntarse de dónde surge realmente la afición de Matilde por Gardel. ¿Es acaso una evasión al vacío que deja la orfandad? ¿Cuál es la estrategia de Matilde? ¿Cuáles son los verbos que acompañan la estrategia de este personaje? ¿Nuestra autoimagen tiene alguna relación con la conducta que presentan nuestros personajes? ¿Son sus estrategias de conducta trasladables a verbos activos sobre la escena y por tanto actuables? Konstantin Stanislavski, maestro ruso y creador del primer sistema de estudio actoral que se conoce, planteó que es labor de los intérpretes conocer su instrumento, es decir, a sí mismo. Algo que deja bien claro en su libro El actor sobre sí mismo y en su autobiografía Mi vida en el arte, donde se refiere al tema de la verdad del artista. Y una cita de Stanislavski en ese libro. El actor debe en primer lugar creer en todo lo que ocurre en el escenario y sobre todo debe creer en lo que él mismo está haciendo. Y uno no puede creer, y uno solo puede creer en la verdad. Por tanto, es necesario sentir esta verdad en todo momento, saber cómo encontrarla. Y para esto es inevitable desarrollar la propia sensibilidad artística hacia la verdad. Se dirá, pero ¿qué clase de verdad puede ser esta? Cuando todo en el escenario es una mentira, una imitación, un paisaje, un cartón, una pintura, un maquillaje, utilería, copas de madera, espadas y lanzas. ¿Es todo esto verdad? Pero no es esa verdad de la que hablo. Hablo de la verdad de las emociones, de la verdad de los impulsos creativos internos que se esfuerzan por encontrar su expresión, de la verdad de los recuerdos, de las percepciones corporales y físicas. No me interesa una verdad lejos de mí, me interesa la verdad que está dentro de mí, la verdad de mi relación con este u otro evento que ocurre en el escenario, la utilería y los otros actores que participan conmigo en el drama, sus pensamientos y emociones. Cierro comillas. Comprender las estrategias de conducta de los personajes de nuestra literatura venezolana puede ayudarnos a entender las propias. En el gimnasio de actores planteamos que el estudio de la literatura venezolana debe ser parte de la formación de nuestras actrices y actores. Enseñarse desde la mirada de la profesión que ejercemos, desde la actuación, la cual es una mirada que comprende las circunstancias de los personajes, las ideas que están detrás, que busca encontrarse en ellas para defenderlas activamente sobre el escenario. Muchas gracias. He dicho. Bueno, estamos abiertos a las preguntas, si las hay. Nuestros textos tienen referencia, ¿verdad, José Manuel? Es de lo más interesante. ¿Ah? Sí. Hay una cosa muy interesante con el tema de Cabruja. En algunas clases dicen como, lo han colocado como pesimista, pero a mí me cuesta mucho verlo desde ese lugar. Creo que no va por ahí. Lo que pasa es que la visión cabrujiana, o sea, más que pesimista, o sea, él hace un rescate de lo que es el teatro histórico y él busca en cada uno de sus personajes
la caracterización, los atributos de esos personajes tienen que ver con retratar la época. Entonces, claro, digamos que uno de esos atributos, de esos caracteres de esos personajes tienden al fracaso, por ejemplo, cuando eso que tú estás apuntando es la idea que la preocupación que nos surgió hablo de Gerardo y de mí, al momento de escribir esta contribución. ¿Por qué? Porque Cabruja siempre planteó, bueno, en acto cultural, en el día que me quieras, y él siempre planteó una realidad alternativa y una realidad concreta. La realidad alternativa es la que cada uno de estos personajes se crea, ¿no? Fíjate, en el caso de Amadeo Cosme, bueno, los desengaños, los desencuentros que hay entre ellos en la misma obra, pero que lo que está de fondo es la intención que quería representar Cabroja. Por un lado, esa Venezuela, o sea, la Venezuela de ese momento, esa Venezuela que querían vivir un país o quería negar un país que era el que estaba viviendo. Mm. La época de los años 70, esa Venezuela saudita, esa Venezuela de bonanza, Sí, sí. Hay una cosa riqueza. hay una cosa que me pasa a mí con el tema de que hablaste de Amadeo y de Cosme, del tema de sus decepciones amorosas. Me parece interesante. Hay una cosa que pasa con Chejo, con las obras de Chejo, que es, que es una cosa que hacemos nosotros los venezolanos, que nosotros no somos frontales, eso no es parte de nuestra naturaleza. Entonces en los personajes de Chejo pasa lo mismo, o sea, es decir, que yo te digo algo a ti porque quiero que tú le digas algo a Ana Julia. Exacto. Entonces, la pregunta sería, si tuvieras que actuar a Medeo, es ¿por qué Amedeo le dice eso a este muchacho que trabaja con él? ¿Cómo se llama? Al asistente del... O sea, ¿por qué él se la da a Cosme, la información esa? Sí. ¿Por qué él le dice eso a Cosme? Es decir, ¿qué es lo que él necesita de Cosme que le está contando ese cuento ahora? A Amadeo. Claro. ¿Por qué Amadeo le cuenta eso a Cosme? Porque Claro. Amadeo está contando que la esposa le fue infiel. Y la pregunta sería, ¿por qué le dice eso en ese momento? ¿Qué es lo que él necesita de Cosme ahora, en su inmediatez? Entonces eso deja de ser entonces sencillamente un cuento y se convierte en una cosa más activa. Sí. Y bueno, en ese hecho activo es donde se plantea la realidad concreta, o sea, lo que realmente viven esos personajes. Pero cada uno de ellos, exacto, en esa necesidad de contar, en ese rumor, esa pasar. No es contar solamente, es transformar. Es transformar, exacto. Y ahí viene el proceso de autoalienarse, ¿no? De encontrar otra realidad, que es la ajena a la que ellos viven. Entonces, bueno, un poco la reflexión que nosotros traíamos era esa. Si lo pensamos, por ejemplo, actualizándolo a la Venezuela de hoy, ya que estas son jornadas de pensar el país desde hoy, cada uno, es decir, la realidad venezolana se transformó en eso. Cada uno de los dos bandos en los que está dividido políticamente Venezuela tiene su realidad alternativa, plantea su realidad o lo que ellos creen de realidad, pero que al final no ofrece ninguna solución a la realidad concreta, que es la que se vive. Es decir, la crisis de la que realmente padecemos todos los que hacemos vida en Venezuela. Entonces, es decir, ni un bando ni otro, ni la oposición ni el oficialismo, dan soluciones precisas, concretas y factibles para lo que estamos viendo, sino que crean esas realidades alternativas y en eso se basa el proceso de autoalineación. Es decir, pareciera que seguimos en ese huir de lo que somos, de lo que es realmente, o de lo que puede ser una parte de la sociedad venezolana. Creo que por eso leer a Briceño Guerrero es tan interesante, porque él sí le da una vuelta a eso, ¿no? Cómo nos movemos en el caos con mucha facilidad. Aquí hay un comentario que me gustaría leer. Les iba a decir eso, que aquí me están pidiendo que les diga que hay preguntas para Matilde. Creo que también para José Manuel en la sección de preguntas y respuestas. ¿Podrías leer?
A ver, María Pardo dice, saludos a Matilde. Fui su alumna en el CEF y en el Atillo hace 25 años. Wow, un placer, gracias. Emily Arias tiene una pregunta que dice, a veces me preocupa sentir que el arte no llega a quien lo necesita, a sectores de nuestra sociedad que podrían necesitar voz. ¿Cuál podría ser una solución o una vía para mejorar esto? ¿Eso es para mí? Supongo que sí. Ya va, y antes de que respondas, hay una persona preguntando por la doctora Carmen Bastidas. Creo que sí era en este panel, pero ella no pudo asistir. Uh-huh. ¿Cómo era la pregunta? Te la sí, repito. Ajá. Dice, a veces me preocupa sentir que el arte no llega a quien lo necesita, a sectores de nuestra sociedad que podrían necesitar voz. ¿Cuál podría ser una solución o una vía para mejorar esto? Yo creo que hay una cosa, no sé, que con el tema de llegar el arte a los demás, que a veces pasa como que hay una cosa como paternalista, maternalista, sabes que yo voy a ir a llevarte el arte, sabes que creo que es muy es irrespetuoso, ¿sabes? A mí me preocupa cómo se maneja eso y quién maneja eso, cómo se manejan los recursos, quién decide qué debo llevarte a ver, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo, por ejemplo, en el caso de José Ignacio Cabrúa, yo creo que debería haber un grupo de teatro o un teatro que se llame José Ignacio Cabrúa y que solo presente sus obras. O sea, como pasa en Inglaterra, que pasan las obras de Shakespeare solamente. O sea, hay autores nuestros que necesitan estar montándose constantemente y seriamente, pues que haya una compañía que se dedique a eso, de manera que la gente se acerque a eso, más bien, y sea su decisión. Por supuesto que pienso, sobre todo en el caso de Cabruja y nuestra dramaturgia. Creo que a nuestra dramaturgia nosotros debemos hacerle los honores y enfocarnos bastante en trabajar nuestros autores. Creo que sería así, pues, ¿no? Desde ese lugar. De pronto ir allá en un lugar, que montar un taller de dramaturgia y que esa obra que se escribió allí se presente, ¿no? Sin la censura, sin eso que hablabas tú, Ana Julia, al principio, esa lectura, ¿no? Que habla de cómo vas a otros lugares, pero respetando los puntos de vista, las opiniones, los criterios, los gustos de cada quien, pues, ¿no? Y eso se requiere mucha amplitud mental, psicológica, política, social, humana, para que eso realmente se presente así, no tenga el sesgo, ¿no? De quien tiene el presupuesto y dirige el proyecto, pues, por decirlo de alguna manera elegante. Espero haber respondido. Sí, aquí Emilia Arias dice que entiende y que no se trata de imponer algo. Claro, es delicado. Puede ser irrespetuoso, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, el teatro, muy poca gente realmente está interesada en el teatro. No es así un medio masivo, pero es un medio que hasta ahora creo yo que es un último eslabón de la libertad de expresión. Como somos tan pocos, nadie va a ir a censurar una obra de teatro, es algo que no va a pasar. Entonces es un gran espacio para efectivamente decir lo que pensamos. Lo que nos falta es el coraje, ¿no? De efectivamente decirlo. Eso es lo que... Cabrúa decía que el teatro era el nivel más sensible del ser humano, ¿no? Decía que la importancia del teatro es que es la condición humana misma, ¿no? Sí. Prácticamente es una interpretación filosófica, ¿no? Dice que teatro hay desde que existe el hombre, porque el teatro tiene un sentido performativo, ¿no? Es decir, ese hecho de ser otro, ¿no? Y la pandemia acabó con nosotros, ¿sabes? Y Cabrujas él mismo decía que, por ejemplo, haciendo la distinción con la novela, cuando él entró a Radio Caracas Televisión, él decía que se sentía en un prostíbulo, porque de montar obras de teatro a montar novelas, claro, porque la telenovela siempre en Venezuela, antes de él, se veía como un género incluso bastante, a ver si se puede decir, como bastante ordinario, ¿no? O poco, es decir, que hablaba de situaciones bastante trivializadas o bastante ya
contadas y de manera prácticamente predecible, ¿no? Cabrúa es uno de los que le da ese giro, incluso a los diálogos, tomando ese concepto de la importancia de la cultura, de lo que él vivía en Venezuela, ¿no? Entonces, obviamente tenía formación también como político, y bueno, eso le dio varias herramientas. Era político, era gran lector y además de ser director, también fue actor de teatro. Entonces él articuló todo eso y bueno, le presentó y le aportó a la telenovela venezolana una contribución muy importante, ¿no? Que fue ese género donde los diálogos ya tenían algo que decir, ¿no? Digamos de la cotidianidad, porque también otra cosa curiosa, él mismo decía que él defendía la telenovela, porque la telenovela llegaba a la gente, ¿no? Creo que uno de los problemas o una de las confusiones que tiene, y va un poco por la pregunta que acaban de hacer del arte, es eso. Es decir, el arte tiene, es decir, está destinado a una sensibilidad, y cada quien tiene una sensibilidad distinta, cada ser humano está llamado a una sensibilidad distinta, y es decir, el lector de teatro tiene una sensibilidad, el lector de poesía tiene otra, el espectador de telenovelas tiene otra, y por ejemplo, Cabruja le interesó llegar siempre a todo público, y él mismo decía que lo había logrado a través de la telenovela, ¿no? Porque le dio vida a los personajes a partir de una reflexión de la cotidianidad, pero una reflexión culta, ¿no? Eso es lo que quiero como subrayar acá, ¿no? Una visión, digamos, ya humana y bastante inteligente de lo que fue la sociedad venezolana en aquel momento. Aquí está alguien escribiendo algo. En general, en lo que plantea José Marcano, hay una ruptura y escisión entre los interventores sociales y los habitantes de las comunidades. El propósito es excelente. El método, ay, claro, ya va, se me perdí, perdón. Que yo puedo seguir. Dale, sigue tú, disculpa. Dice, el propósito es excelente. El método, ya aplicado en demasía en Venezuela y otros países, sigue, a mi juicio, constituyendo una actitud paternalista hacia los ciudadanos. ¿Cómo elaborar narrativas nuevas cuando no valoramos lo que hay, que es mucho, pero distinto? Preguntas. Es una buena pregunta. Tendría que estar aquí José Marcano, ¿verdad? Sí, lamentablemente no lo puedo responder por él. No, claro. No podemos responder por él porque es irrespetuoso. Pero me parece bien que la pregunta quede como abierta para la reflexión de todos. Y cópiasela para que se la para hacérsela llegar. Sí, cópiasela. Sí. Para que él la tenga, le puede servir en su investigación. Sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, ya se nos está acercando la hora todavía. Hay aquí otro comentario. Ajá. Dice, y ustedes como panelistas que hablan del país, de alienación y desesperanza, ¿qué opinan? Bueno, yo la verdad pienso que sobre la pregunta de él, de lo de José Marcano. Sí, dice, ¿cómo elaborar narrativas nuevas cuando no valoramos lo que hay? Que es mucho, con respecto a que el método ya está muy aplicado en muchos países. Bueno, yo no creo que nosotros no valoramos lo que hay. Creo que es eso que hablábamos al principio, cómo ponerse en el lugar del otro es tan difícil, ¿no? Requiere realmente un esfuerzo de humildad de escuchar, ¿no? Que es la clave del trabajo, ¿no? Nosotros los actores es lo más difícil, ¿no? Trabajar la empatía y escuchar. Por eso creo que tal vez la actuación y el teatro debería ser una materia obligatoria en la vida, porque ayuda a ejercitar eso, ¿no? No a imponer mi idea a alguien, sino realmente a escuchar lo que el otro está intentando decir, ¿no? Y como los entornos, el medio ambiente, el espacio en el que está
sea, las circunstancias en las que está cada quien. Y aprender a leer eso, eso se aprende mucho leyendo teatro, pues no, aprender las circunstancias, las razones que están detrás de cada cosa. Bueno, yo puedo hablar desde, no sé, José Manuel. Aquí agrego otro, hay un agregado. Dice, lo que quise decir es que partimos de epistemes distintas, la de las clases populares y media, y los que diseñamos intervenciones con miras al cambio. Y bueno, también él planteó antes como la posibilidad, creo que sí, el método en el que está aplicado tiene una actitud paternalista, ¿no? Que es un poco como lo que tú acabas de señalar, que precisamente es uno de los problemas que se solucionaría con el teatro, ¿no? Como una forma más inclusiva y abierta de elaborar estas nuevas narrativas. No sé si José quiere decir algo. Bueno, en relación a esta pregunta, que creo que es Luis Vera, que es la que acaban de plantear. Sí, perdón, bueno, tienes razón. Luis pregunta, bueno, que nosotros como panelistas que hablamos del país, ¿qué opinamos? Bueno, si se habla de desesperanza y de alienación, ¿qué opinas? Bueno, digamos, la tarea es esta que estamos intentando hacer nosotros a partir de ayer, ¿no? En lo personal, pienso que los intelectuales, los artistas, los académicos, eh, que somos los que hacemos la vida en las universidades, en los centros de investigación y en los centros culturales, es decir, en los lugares donde se imparte y se enseña este, y se educa a la gente, es un problema de educación, ¿no? Y bueno, yo vengo un poco de la filosofía y, y uno de los preceptos originales de, por ejemplo, la Grecia Ática es la educación, ¿no? El problema de nosotros sigue siendo la educación y creo que fomentar este tipo de iniciativas, encuentros, jornadas, para nosotros ya pensar esto y esto que estamos haciendo estos días es un gran paso, ¿no? ¿Qué opinamos? Bueno, una suerte de cambio puede ser comenzar con esto, porque lamentablemente sí, esta alienación la han tenido nuestras propias universidades, ¿no? Un poco dialogando con el profesor Vicente Guerrero, pero él hablaba sí, de que, o sea, no hemos llegado a consolidar centros de enseñanza y de investigación que nos piense a nosotros como país, ¿no? Hablando de Venezuela. Y yo concuerdo con él en esa tesis porque haciendo vida en la universidad, y bueno, en la universidad que prácticamente estamos viviendo hoy, hay que replantearse en primer lugar la forma en que impartimos nosotros la educación, bueno, hablando de humanidades en general, ciencias sociales, y revisar un poco lo que estamos enseñando, ¿no? Y más bien tratar a partir de estas contribuciones, de estos esfuerzos teóricos, de estas reflexiones, tratar de empezar a hacer el cambio, ¿no? Creo bueno, yo aplaudo mucho esta iniciativa de la jornada de clase, porque ya es un gran paso. Dejar un poco esas realidades alternativas que cada uno de nosotros se construye, ¿no? Desde sus necesidades más inmediatas, desde sus carencias, ¿no? Y tratar de construir una realidad concreta, es decir, que nos ayude por lo menos a partir de nuestro instrumento como intelectuales es el pensamiento, es la palabra. A partir de allí nosotros podemos ciertamente comenzar, que no suena a discurso político, ¿no? Pero sí puede comenzar a hacer algo distinto. Porque una de nuestros grandes problemas ha sido, fíjate a dónde nos ha llevado esto, ¿no? Quizás nos hace falta pensarnos a nosotros mismos. Y bueno, Cabruja lo hizo a su manera, por lo menos desde la filosofía, hay varios pensadores que lo han hecho a su manera.
Por eso no es casual de que nosotros hayamos escogido a José Ignacio Carroja, porque él desde el teatro hace una lectura y prácticamente una interpretación filosófica. Y desde, o sea, es decir, como profesor de filosofía, me atrevería a decir que es una ontología venezolana, ¿no? Esta lectura que él hace de los personajes y de cómo nosotros nos pensamos, nos vemos, y cómo a partir de eso podemos ver qué podemos nosotros hacer para hacerlo diferente, para que esto sea, actuar para que a nivel fáctico, a nivel de la praxis, porque la filosofía, al contrario de lo que se piensa, también es una práctica, es un modo de vida y sirve para pensar y problematizar la cotidianidad, ¿no? Desde la filosofía. Ahora, bueno, desde la literatura, el arte, todo lo que nosotros desempeñamos, además de esto que es el conocimiento, hay muchas salidas, ¿no? Pero es una labor de educación. Entonces, bueno, mi respuesta para Luis sería concretamente esa, es una labor de reelaborar la educación, no solamente universitaria, ¿no? Hay que empezar desde todos los niveles, pero nosotros que estamos acá como académicos, bueno, tenemos que empezar por casa tal vez, ¿no? Y ojo, con esto no quiero decir que vamos a obviar todos los modelos de educación que hemos tenido, sino tenemos que hacer un diálogo entre ambos, ¿no? Entre esta educación ciertamente de carácter sí, europeo, que es muy importante, y occidental, o sea, todas estas herencias, pero que nosotros necesitamos complementar con nuestros otros enfoques, nuestras otras José formas Manuel, de hacer. aquí hay alguien que dice así es, más educación creativa, eso es para ti, para desarrollar una sociedad resiliente y dispuesta a reconstruir el país. Gracias a los panelistas. Creo que es la 1:15, ¿no? Era hasta la 1:15. Ya estamos sobre la hora. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchando. Gracias a ustedes. Un placer, José Manuel y Ana Julia, de conocer. Gracias. Gracias. Y hasta luego, muchísimas Hasta gracias. luego. Dice que no, que no. Mira, aquí nos están diciendo que es hasta la 1:35. Ah, ok. Bueno, Así que tenemos Te un poquito más de interrumpí. tiempo. Si hay más preguntas. Muy emotiva la despedida, vamos a tener que repetirla. Permiso un segundo. bueno, ¿Me parece? A ver. Bueno, felicitaciones por este excelente evento. Gracias. un mensaje para ti, José Manuel. Y uno para Matilde. Matilde, tienes el micrófono apagado. Ajá. Muchísimas gracias. Gracias. Amado. Mi perrito también está dando gracias. Bueno, yo creo que podemos cerrar, pues. Sí, Si sí. no hay preguntas, Sí, sí. creo Sí, que está. aparentemente. Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias a todos, José Manuel, Ana Julia, un placer. Aquí Un en gusto. Caracas, estoy a la orden Igual por acá por Mérida. en la Escuela de Arte. Ana Julia, ¿tú das clase de dónde? No, yo estoy aquí en reemplazo de José Luis. Yo estudio en la Universidad de los Andes. Ah, bueno, un placer aquí también en Caracas. Igual aquí estamos en Mérida con José. Mérida es maravilloso. Sí. Un placer. Claro, Que estén claro. bien. Salud para todos, mucha salud en la pandemia y mucho cuidado para todo el mundo. Gracias. Hasta Bueno, luego. Hasta luego.